El día de hoy estamos acá junto a los vecinos de Jajanau, Jitirau, quienes se han agrupado para dar un mensaje solamente. No quieren la antena que está instalándose en estos momentos en varios sectores de la isla. Vamos a conocer sus opiniones y qué piensan al respecto. Cuéntanos, ¿por qué surge este malestar con esta instalación? ¿Qué es lo que ustedes están demandando en estos momentos? Nuestro malestar principal es que no teníamos información como vecinos colindantes a esta antena. Yo, Tequena Majatu Contrasquijuque, soy vecina próxima a la antena que está acá atrás mío, la cual tiene 24 metros de altura. Yo no sé si hay algún estudio sobre el impacto medioambiental que nos va a generar. Y aparte, como vecinos, nosotros tenemos voz y voto en esto y siento que eso es lo que nos pasó a llevar principalmente, que no hubo una asamblea o no hubo un aviso a los vecinos o algo que nos dijera más acerca de esto. Yo quiero ser apicultora. Me fui a estudiar 3 años ingeniería agrónoma a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por temas personales y económicos congelé. Y hoy en día estoy empezando a hacer proyectos, empezando a moverme, a cerrar mi terreno. Entonces, pucha, si quiero tener abejas, ¿me va a causar un problema esta antena? ¿Cuál sería la solución que están pidiendo ustedes? La paralización inmediata, no hay otra solución. No queremos que camuflen las antenas, no, vean otro lugar donde instalarlas, no sé, pero no queremos las antenas acá en Jajanau. Yo no quiero la antena acá, la veo desde mi terreno, estoy al lado, no la quiero. Este sector de Jajanau somos 7 núcleos familiares que no estamos de acuerdo tampoco con la antena por su impacto visual importante, y no solo eso, el impacto a la salud a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos pequeños que se está desarrollando, a los que nos vamos a dedicar a la apicultura, a las abejas. Todo eso nos afecta y nos molesta y no vamos a dejar de expresar nuestro descontento hasta que se haga algo al respecto. Como vecino colindante a esta antena y también como Rapa Nui, y como persona perteneciente a la comunidad y al territorio, me siento profundamente afectado por lo que esta antena significa. En mi caso en particular, yo llevo 9 años teniendo el sueño de tener mi casa. Ha tomado ese tiempo, 9 años, poder realizar mi casa, poder concretar ese sueño, y una vez que ya lo estoy terminando, con un sufrimiento tremendo, porque esa es otra historia larga, me encuentro con que instalan una antena justo enfrente de mi ventana. Esta es la antena que, de acuerdo a documentación que recibimos por transparencia, va a medir 20 metros y que está en proceso de construcción. Nosotros actualmente estamos llevando un proceso de denuncia en contra de esta antena por varias irregularidades. Empezamos por la falta de notificación y presencia de proyectos de inversión, y con el paso de lo que ha significado la recaudación y acumulación de documentos, hemos encontrado otras graves irregularidades y que también hace falta permisología con la que no se cumplió. Llevan a que el conflicto recaiga en las personas, cosa que no queremos. Yo no quiero estar en disputa con mi prima. Yo tengo una opinión personal de cómo actuó mi prima, y es mía esa opinión. Pero no veo ninguna razón porque las autoridades, en lugar de abordar las cosas como les corresponde, llevan a que nosotros tengamos que tener ese conflicto y pelearnos. Miren el espacio. Este es un cerro histórico, el Cerro de las Tres Cruces. Hay peregrinación. Ahí está la entrada a Punapau, la cantera de los Pucaos, un sitio arqueológico importante. Esta zona es el origen del Moai Cabacaba. Nuestra historia así lo dice, es parte de nuestro legado inmaterial. Y hoy día tenemos una antena que descontextualiza todo eso. Es un impacto tremendo, no solo un impacto porque yo voy a vivir aquí, que lo va a ser un impacto tremendo, no porque además me va a perjudicar económicamente, porque lo va a hacer, porque a mí me va a limitar tener cualquier otra clase de negocio, porque esa antena me va a volver menos atractivo, no sé, para el turismo me va a volver menos atractivo, para negocios que tengan que ver con infancia, viejitos, salud, no voy a poder instalar porque no me lo permite, la ley no me lo permite ya instalándose esa antena. Al margen de todo eso, esa antena viene y rompe con el contexto arqueológico. Y me dirán, sí, es que esa línea que está a 100 metros es donde termina el contexto arqueológico. No, esta es una zona buffer. Toda la isla es un contexto arqueológico. Nos encontramos ahora en otro punto de la ciudad donde en estos momentos está paralizada, como ustedes pueden ver, la instalación de esta antena, y vamos a conocer cuál es la impresión de los vecinos de este sector. ¿Cómo te hace sentir esta situación? Mal, po.
así como me veía ahora, como todos están viendo. Ngaro atrapa nui na hanga hakong bananga mo amu hei me titika. Hat me titika. Tatou te hua ai. Ai me o hohonu o te henua nei. Pe ina hanga. Pe he ia. Ora me tae au ai me nei. Te loko hare. He kotu mamena me nei ki te 10 metros, 15 metros. Kai me número toko hare maro aro at me tahina ina heau. Ka kimit kona ke. Me no mahak titika tu hora nei arat wah nei no kai hankit moni. Tai me hanga aku ka to mai nei. Hare o oku nui ai. Iu haka nui atu tok makpuna. Hua ai. Tato matu hua ai. Tato matu kai iau it me nei. Tamales esto. Soy un pueblo originario, soy originario de esto, no, nadie a mí me preguntó y las personas que supuestamente pusimos en los puestos, no hay ni un diálogo. No quiero plata, como les dije a ustedes, no me ofrezcan, no me llamen, busquen la solución, vean esto, busquemos el mejor diálogo, hay terreno, llévalo al lado de la Armada, de Aeronáutico, a Carabinero, a PDI, ahí páralo, pero no al lado mío. Mala onda, Taína, porque nosotros no queremos esto acá estamos todos unidos como familia y es algo que nos afecta a todos también, porque ya no queremos que a futuro nuestros hijos se enfermen, que no tengan problemas ellos, al final ese es nuestro objetivo, que nuestros hijos vivan sanamente, porque